Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa, el penúltimo programa de este 2022. Yo creo que llegó la hora de hacer algunos pequeños balances, ¿no? Y sobre todo esto que tiene que ver con la política y con la caja de resonancia que debería ser la legislatura de la provincia. ¿Caja de resonancia de qué? De las distintas demandas sociales. Recordemos que ahí están las personas que representan, al menos técnicamente, a la voluntad popular. Sin embargo, la legislatura, y esta es una opinión personal, quedó muy lejos de satisfacer esas necesidades. Vamos a un ejemplo claro. Media provincia de Jujuy sin agua, y sin embargo en la legislatura no se abordó ese tema. Ni siquiera bostezaron en el recinto los diputados con el tema del agua. Y cuando se quiso pedir un informe sobre por qué medio Jujuy estaba sin agua, se bloqueó ese pedido de informe y nunca se pudo saber. Entonces la pregunta es, si la Cámara de Diputados no cumple su rol, que es el de representar la voluntad y las necesidades, las apetencias de los jujeños, ¿para qué está? Es muy triste que en pleno siglo XXI estemos hablando que una legislatura se convierta en una mera escribanía. Esto es un retroceso institucionalmente hablando. Este es un retroceso de la República. Siempre decimos, gracias a Dios, afortunadamente, tenemos una democracia absolutamente sólida, consolidada, pero la política o los políticos aún nos deben una república. Y lo que pasa en la legislatura es eso, la república que nos deben aún. Ahora, ¿cómo se arregla esto? Hay una sola manera de arreglarlo, y es con más democracia. Los problemas estos no se arreglan con menos democracia, se arreglan con más democracia. Cuando Gerardo Morales estaba a punto de asumir la gobernación, allá por el 2015, en una entrevista que le hacíamos en esta misma mesa, le planteamos a Morales que los problemas que tenía Jujuy, heredados de la administración Fellner, eran de una gravedad absoluta, y que uno de los problemas que iba a tener la nueva administración era no tener tiempo para poder solucionarlos, que había que solucionarlos de forma inmediata. Y ese día le decíamos a Gerardo Morales, pero también estamos convencidos que la única manera de sacar de ese pozo en que se encontraba la provincia de Jujuy era con más institucionalidad, con más república, con más instituciones firmes, sólidas, que cada una cumpla su misión. Y Morales en esa época decía, sí, pues es el único camino posible, y sin embargo nada de eso sucedió. No solamente no solucionaron los problemas de Fellner, sino que los agravaron. Vamos a un ejemplo claro. Fellner entrega la provincia de Jujuy con el 51% de pobres. Hoy estamos en el 65%. Hemos aumentado 14 puntos la pobreza en la provincia de Jujuy. Repasemos la situación de las instituciones. No hay instituciones. En Jujuy hay una autocracia, y con las autocracias lo único que hacemos es profundizar problemas. Pero hoy vamos a hablar de la legislatura de la provincia de Jujuy, qué hay en el debe y qué hay en el haber. Yo creo que hay mucho más en el debe que en el haber. Nos va a acompañar el diputado provincial Emanuel Martín Palmieri. 30 segundos y estamos con él. Tal cual lo anunciamos. Diputado, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Andrés. Bueno, un saludo a toda la gente que está del otro lado. Creo que hay más en el debe que en el haber. Hay mucho más en el debe que en el haber. Pero se lo pregunto a usted como parte, ¿no? Por ahí me quedo dando vuelta una reflexión tuya cuando decías que la legislatura estaba actuando como una escribanía. Creo que es darle mucho mérito a eso, ¿no? Porque en una escribanía uno tiene que reunir determinados requisitos y respetar las leyes. Creo que por momentos la legislatura de la provincia de Jujuy pasa a ser un juzgado de paz, ¿no? Porque burla y pasa por encima de leyes fundamentales como la Constitución, sancionando leyes totalmente inconstitucionales,
y como vos decías, ¿no? Tratando de, no lo que realmente tiene que tratar, que es para ver cómo transformamos la realidad para mejorar de los jujeños, sino que en lo que fue del año, si vamos a hacer un análisis generalizado, por así decirlo, se trataron más cuestiones que importaban más a un sector de la sociedad, o al gobierno provincial, o al sector político del gobernador, que a las demandas sociales. Cuando usted dice cuestiones que interesaban al gobierno, yo debo inferir que las cuestiones que interesan al gobierno son las cuestiones que le interesan a las personas. Totalmente. Y acá se dio eso, las cuestiones que le interesaban al gobierno son las cuestiones que le van a cambiar para bien la vida a los jujeños. No, por eso te decía, se trataron temas puntuales que favorecieron o a un sector político, en este caso del gobernador Gerardo Morales y sus socios, o a cuestiones totalmente personales. Vamos a un ejemplo. La Constitución Nacional y Provincial prohíbe que por decreto de necesidad de urgencia se trate materia penal, materia tributaria y materia electoral. Este gobierno provincial y la legislatura lo ratificó así, trató exenciones impositivas para las empresas que compraron el Ingenio de la Esperanza. Por ejemplo, algo totalmente ilegal e inconstitucional, y dieron los votos favorables para que eso se trate. Por eso te decía, eso en una escribanía no sucedería, capaz que en un juzgado de paz. Esas son las cuestiones que se trataron a lo largo del año, y no el tema del agua, como vos decías, que veíamos en San Pedro que los chicos tenían que ir a un cañaveral porque no tenían agua en los baños, o el tema de los pequeños productores del ramal, no así de los grandes productores o de los productores amigos al gobierno, el tema salarial. Se presentaron, mirate, un sinfín de proyectos, pero por darte uno puntual que preocupa a la sociedad. Transformar los planes sociales provinciales, que son 70.000, el gobierno provincial otorga 70.000 planes provinciales. ¿Provinciales? Provinciales. Ah, me quedé corto, yo estaba en 40.000. Que uno siempre se va quedando corto porque esto funciona como la inflación, ¿no? Las cuestiones del gobierno, además de los 80.000 nacionales que tiene el gobierno provincial. Mi total era 120.000, ahora estamos en 150.000, 160.000, perdón. 30.000 más, o sea, son 70.000 planes provinciales, que presentamos un proyecto para transformarlo en trabajo, para que puedan ir los beneficiarios de esto a trabajar en las pymes, beneficiar así el sector de la pyme y la producción privada de la provincia. Esas cuestiones que el gobierno transformó en la realidad para los trabajadores, para las pymes, para la economía provincial. Oídos sordos, ¿no? Pero sí se trataban esas cuestiones, se trataron designaciones de jueces amigos y socios también, y jueces de socios también, cuestiones que por allí, lejos de sumar al conjunto de la sociedad o a la institucionalidad de la provincia, como vos decías cuando estabas haciendo, ¿no?, tu preámbulo, va en retroceso o en menoscabo de lo que realmente tiene que suceder. Así que un balance generalizado, si se quiere, de la legislatura es que en el debe está las necesidades de la gente, y en el haber está obviamente el beneficio del gobierno de Gerardo Morales y sus socios. Yo le cuento un hecho que ocurrió en el año 2016. Primera o segunda sesión de la legislatura con el nuevo gobierno ya. Un diputado de la oposición hace un pedido de informes, pide un informe al gobierno, y toda la legislatura votó a favor, inclusive el bloque radical. Y cuando terminó la votación, los radicales se pararon y empezaron a aplaudir, ¿no? Y no me acuerdo quién era el diputado que decía, bueno, esta es la muestra de que en este gobierno los pedidos de informe se van a hacer, van a caminar, y los funcionarios... Perdón que me ría, perdón. ¿Qué? ¿No pasó eso después? No, yo desde que me tocó asumir no pasó, no dieron respuesta a un pedido de informe. Todavía seguimos esperando la interpelación al responsable de la SUSEPU por los tarifazos de la luz, y los pedidos de informe también para saber quiénes son los dueños de la empresa, entre tantas cosas, ¿no? Los pedidos de informe de la deuda, los pedidos de informe del petróleo extraído en la provincia de Jujuy, a dónde van, qué cantidades. Todas esas cuestiones se estuvieron trabajando durante el año en pedidos de informe desde la legislatura, y tuvimos el silencio de radio, como quien dice, por parte de las distintas autoridades e instituciones que conforman el gobierno provincial. Así que discúlpame que me haya reído, no quiero faltar el respeto, pero lo que vos me estás diciendo es algo utópico, como que es algo imposible que suceda desde que me tocó asumir, y ya llevo 3 años en la gestión legislativa, y ni siquiera un pedido de informe me respondieron, no solo a mí, sino a los distintos diputados de la oposición. El tema es que todo eso hace que Jujuy esté cada vez más rezagada, pero obvio, porque hay una mala noticia para Morales y compañía, que el mundo sigue girando, y no lo va a esperar el mundo a Jujuy, ¿eh? No.
No. Entonces hay que avanzar y evolucionar como evoluciona el mundo. No nos va a esperar, eso es obvio. El tema es que, como decía Pedro, nos decía que el hombre era bueno, pero si se lo controlaba era mejor. Bueno, acá no lo podemos controlar porque tiene los números, entonces no sabemos por qué son los tarifazos, no sabemos por qué no hay agua, no sabemos el tema de por qué tampoco el incremento salarial, porque lo vemos a Morales en los distintos medios de prensa nacionales hablar de un superávit en la provincia, y sabemos que hay un 65% de gente por debajo de la indigencia en la provincia, y donde siempre decimos, y cada vez que me toca sentarme acá, 6 de cada 10 niños en la provincia no comen. Una provincia rica, ¿no? Una provincia con minerales, con petróleo, con litio, con cannabis, con tabaco, con turismo, quizás es donde más tendríamos que apuntar y donde menos se apunta, donde no se está apuntando bien. Entonces, si estamos en una provincia que realmente es rica o naturalmente es rica y tenemos estas cuestiones y se presta para estas cuestiones, ¿no? Cuando yo le digo provincia rezagada, le doy un ejemplo claro. Jujuy es la única provincia argentina que no tiene una ley de coparticipación de impuestos. Bueno, eso creo que está en el primer lugar. Es la única, ¿eh? No hay otra provincia. En el primer puesto del debe de la legislatura desde hace muchos años, ¿no? O sea, no es solamente para este gobierno, sino de todos los gobiernos. Fellner tampoco quiso y demás. Pero quienes están en el gobierno hoy propugnaban una ley de coparticipación y ahora que les toca estar en el gobierno no la quieren tratar. Y hay innumerables de proyectos presentados por distintos diputados y por distintos bloques opositores, pero ni siquiera se discutió ni se debatió en las distintas comisiones. Esto te da, digamos, la certeza de que lo único que pretende el gobierno, al igual que otros gobiernos, es tener preso a los intendentes, preso a los comisionados, mandarle el dinero que se les canta, por decirlo así de una manera en criollo. Pero eso es la década infame. No, eso es Gerardo Morales. Claro, pero eso pasaba en la década infame. Estoy hablando hace más de un siglo atrás. Entonces estamos en un gobierno infame. Y que también se vincula y se relaciona íntimamente con el problema que tenemos ahora a nivel nacional, que le quieren incrementar por un fallo de la Corte Suprema la coparticipación al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que lo planteamos en el mes de marzo o abril en la legislatura, que había habido una reunión de gobernadores pidiendo, digamos, más federalismo, más coparticipación en beneficio de las provincias, en contra del centralismo porteño, de lo que viene pasando ya desde 1860, desde que ingresó Buenos Aires a la Confederación Argentina, y el gobernador que no había estado en esa reunión era Gerardo Morales. Esto ya lo estamos diciendo desde abril del año 2022. Me equivoco si digo que Morales se sube al avión y se autopercibe federal, pero se baja del avión y es el más salvaje de los unitarios. Totalmente. Si estaría la mazorca, estaríamos hablando de otra situación política, sin lugar a dudas, en la República Argentina y puntual o particularmente en la provincia de Jujuy. Para eso tiene que estar el mandatario provincial, para defender los intereses de los jujeños. ¿Dónde? En materia de coparticipación. Porque Buenos Aires te dicen, ¿es la más rica? Sí, es la más rica la ciudad de Buenos Aires. Pero también hay que tener en cuenta que esa riqueza se debe también a las provincias. Claro, pero yo le doy un número. Buenos Aires aporta el 20% de los fondos coparticipables, lo aporta Buenos Aires, y recibe solo el 1,5, 2%. Pero no es tan absoluto eso, porque, por ejemplo... Le pregunto, ¿no es medio injusto también? No, ¿por qué te digo que no? Vamos a poner un caso puntual. Provincia de Jujuy. Una gran empresa azucarera de la provincia tiene el domicilio fiscal en Buenos Aires. Los ingresos brutos no lo aporta en Jujuy, lo aporta en Buenos Aires. Entonces, ese 20% de la masa coparticipable a la cual usted hace referencia, también viene de la tierra jujeña, con el agua jujeña, con la producción jujeña. Esa es una empresa. Hay muchas empresas en la provincia de Jujuy que por tener el domicilio fiscal en la provincia de Buenos Aires, tributan el ingreso bruto, que es el ingreso más importante, en la provincia de Buenos Aires, y nosotros recibimos solamente un porcentaje como convenio multilateral. Eso mismo sucede con cada una de las provincias. Claro, pero la pregunta no sería ¿por qué la empresa tiene que fijar su domicilio en Buenos Aires y no en Jujuy? La pregunta sería ¿por qué no hay una ley que específicamente regule esa situación para prevenir esa injusticia? Porque la empresa a la cual hacemos referencia es un gran pool que tiene empresas en Jujuy, empresas agropecuarias en La Pampa, en San Luis, en distintas provincias. Entonces, por una cuestión, si se quiere, formal o tributaria, para un mejor trabajo más prolijo o más fácil para los contadores, si se quiere, en materia tributaria, fija el domicilio fiscal en el lugar. Entonces, el 20% es verdad, pero de ese 20%, ¿cuánto realmente es de Buenos Aires y cuánto también es de las provincias? Es una pregunta para debatir largo y tendido. Entonces habría que dar vuelta a la ley de coparticipación, que las provincias coparticipen a la nación.
de última, que la provincia recaude sus impuestos y le coparticipe a Nación. O sea, darlo vuelta como media al sistema. Creo que lo que hay que hacer es respetar la Constitución, que tenemos un sistema federal y los números que están. Yo le planteo esto. La verdad que a mí, yo verlo a Morales, verlo a Gerardo Zamora, verlo a Gildo Infran levantando la mano y diciendo quiero más plata, independientemente de que sea justo o injusto, la verdad me asusta. ¿Por qué me asusta? Porque estamos hablando de 3 provincias donde se manifiestan de una manera más salvaje lo que son los esquemas feudales. Sí. O sea, la verdad me asusta, porque, a ver, el presidente decía, sí, dice, los santiagueños hablan del agua porque no tienen agua. Sí, es verdad, no tienen agua, pero ¿hace cuánto que está gobernando Zamora? ¿Me entiende? Formosa lo mismo, Jujuy lo mismo, donde los esquemas feudales son más salvajes. Pero ¿no? hay una diferencia entre esas 3 provincias. ¿Usted sabe lo que debe ser Morales con más plata? La verdad que me asusta, me preocupa. Pero más plata, Morales, a ver, hay una diferencia entre esas 3 provincias. Jujuy es una provincia naturalmente y económicamente muy rica, de las más ricas del país. El tema es que financieramente damos pena, ¿cierto? Te lo decía hace ratito, tenemos litio. Tenemos petróleo, tenemos todos los minerales, tenemos de las tierras más ricas, tenemos agua, que nos abunda el agua. O sea, las riquezas están, la plata está. A ver, Cauchari está produciendo energía, sí está produciendo energía, pero se beneficia a Buenos Aires. Pero a ver, No ¿y no será la culpa de los gobernantes que no saben hacer bien las cosas? Totalmente. En este caso hay un único responsable, puntualmente en la provincia de Jujuy, que se llama Gerardo Morales. Entonces no le echemos la culpa a Rodríguez Larreta de los problemas de Jujuy. No. Yo no le estoy echando la culpa a Rodríguez Larreta, ni estoy saliendo a favor de nadie. Simplemente estoy diciendo que los gobernadores tienen que pelear por el federalismo y por lo que le corresponde a cada una de las provincias. En este caso, la provincia de Jujuy. Porque en desmedro de 50 millones están beneficiando solamente a 3, en un lugar donde la luz la pagan más barata por nosotros, los servicios los pagan más barato por nosotros, ese 20% al cual voy a hacer referencia, un gran porcentaje también es gracias a nosotros. Cuando digo nosotros, no solamente me refiero a la provincia de Jujuy, ¿no? Sino a los pueblos del interior. Una histórica pelea que tuvimos en el país, desde que el país es país, entre unitarios y federales, entre el centralismo y el interior. El tema son los representantes que tenemos del interior que piensan como si fueran centralistas. Vos lo dijiste, Gerardo Morales se autopercibe porteño o unitario. Se autopercibe federal. ¿Se autopercibe porteño? Bueno, este es el momento que Gerardo Morales realmente demuestre el federalismo y que no piense solamente en integrar una fórmula con Rodríguez Larreta, que creo que es por lo único que lo está apoyando en esta cuestión, que insisto, va en desmedro de 50 millones argentinos, de casi 1 millón de jujeños, solamente para beneficiar a 3, que tienen todo. Los diputados de Morales votaron a favor para que le quiten esos recursos a Rodríguez Larreta. Y bueno, entonces están actuando de acuerdo a lo que tiene que actuar una persona federal. O sea, pero antes votaban a favor y ahora están en contra, digamos. Y bueno, esas son las discrepancias que tiene la política, que habría que preguntarle por qué, pero insisto, como te lo dije acá muchas veces, necesitamos un gobernador presente. Tenemos un gobernador que está constantemente en campaña, haciendo anuncios de campaña, dando vueltas por todos los canales de televisión y radio de Buenos Aires en campaña, y lo tenemos ausente en las cuestiones importantes de la provincia de Jujuy. Esta, a mi entender, es una de las cuestiones más importantes. ¿Y no será también parte del problema estos partidos nacionales, como el caso del Partido Justicialista o la propia Unión Cívica Radical? ¿Por qué parte del problema? Por la famosa obediencia partidaria. Llega un diputado de Jujuy, de Salta, Catamarca, La Rioja, de donde fuera, al Congreso de la Nación y tiene que votar con el bloque, independientemente de que le convenga o no a su provincia, y lo tiene que votar por obediencia partidaria. Mira, yo voy a hablar por algo propio, digamos, como actúo yo en la legislatura. Yo obediencia partidaria no tengo, en todo caso tengo obediencia a mis principios, y que generalmente, si vos ves, siempre voto de manera contraria a como vota mi bloque. Yo soy del Partido Justicialista. El tema es que los políticos o a quienes toque ocupar los lugares tienen que primar sus principios y sus ideales por una obediencia. Además, el partido tiene cualquier partido radical, peronista, de izquierda, de derecha, de centro, tienen una línea de pensamiento, tienen una ideología marcada. Pero son unitarios, en esencia son unitarios. Bueno, pero ese es el problema de algunos representantes que tenemos, hablando puntualmente desde la provincia de Jujuy. La única manera de participar en una elección, conforme al sistema liberal que tenemos... sí, a través de partidos políticos. A través de los partidos políticos. El tema no son los partidos, no son las ideas, sino las personas que representan a los partidos y que representan o intentan exteriorizar ese pensamiento que generalmente dista mucho. El caso del Partido Justicialista de la provincia de Jujuy, por ejemplo. ¿Qué avisora usted para el 2023?
¿Qué avisoro o qué deseo? ¿Qué avisora y qué desea? Ambas. Bueno, deseo obviamente prosperidad para el pueblo jujeño, que realmente ese derrame que hablaban, porque hablaban de la teoría del derrame constantemente, de las riquezas de la provincia lleguen a la gente, que la energía que producimos en Cauchari le llegue a la gente, que no sea solamente una deuda millonaria impagable y 60 puestos de trabajo solamente de Cauchari, sino que llegue al bolsillo de la gente, que el trabajo alcance para todo, que se beneficie a las pymes mediante sistemas tributarios y distintos tipos de beneficios para que pueda progresar el sector privado en la provincia de Jujuy. No podemos tener una provincia que en su 70% dependa de la administración pública y que el sector privado solamente una parte sea beneficiada por el sector político y no la totalidad del sector privado. Deseo que haya realmente una salud para todos, una salud descentralizada como prometieron en el 2015 que iba a haber hospital en cada una de las regiones y demás. Deseo que nuestros docentes cobren lo que tengan que cobrar. Por ahí dicen que los políticos cobren como los docentes, que los docentes cobren como los políticos. Eso es ahora, para arriba. Deseo que se levante la vara en la provincia de Jujuy. Y hay una sola forma de hacerlo, Andrés, que es que el gobernador se deje ayudar. Digamos, que deje esa soberbia de lado de creer que todo lo puede. Y seguramente una rufla que lo rodea, que no deja mirar alrededor y buenas ideas que hay, no solamente del sector de la política, sino en general de la sociedad, porque en definitiva Jujuy es para todos y es de todos, y lamentablemente desde el año 2015 nos toca un Jujuy que es de pocos. ¿Y el 2023 cómo va a ser? Y bueno, tenemos que dividirlo seguramente en dos partes. O en tres. O en cuatro, dependiendo si hay balotaje. Seguramente en el mes de mayo vamos a estar eligiendo gobernador, convencionales constituyentes, diputados, intendentes y demás. Creo que el peronismo va a tener un protagonismo importante. El peronismo, usted siempre hace la diferencia entre el peronismo y el Partido Justicialista. El peronismo creo que tiene que llegar a la madurez necesaria para recuperar la provincia, y las cosas buenas que tenga este gobierno potenciarlas y no anularlas, y las cosas quizás malas como la falta de institucionalidad y demás, replantearlas y llevarla a una discusión generalizada, no caer en el pecado o en el error que por ahí caen los gobernantes. Esperemos que el peronismo en este año tenga la madurez suficiente como para lograr la máxima y la más amplia unidad, no rejunte, que sea un proyecto político, no un personal, no que vaya, no sé, un Juan Pérez, un Andrés Mendieta, por ir, sino que realmente haya un proyecto político que se lo está trabajando, que qué vamos a hacer en educación, qué vamos a hacer en producción y en los distintos sectores económicos y políticos e institucionales de la provincia. ¿Va a ser un año difícil? Y va a ser muy difícil porque lo que va a buscar el oficialismo es, hablando electoralmente, ¿no? Es dividirnos. Ya sabemos que hay algunos actores, exdiputados nacionales y exdirigentes, digo exdirigentes porque se olvidaron de realmente lo importante de la política, que están al servicio de Gerardo Morales para dividirnos y dejarle servido en bandeja el gobierno por 4 años más a la Unión Cívica Radical. Que insisto, ¿no? Si fuera un gobierno abierto al diálogo o un gobierno prestado, si se quiere, a las distintas opiniones, y sería muy aceptable y sería muy bueno. Mira, yo de todos los proyectos que me tocó presentar este año, ni siquiera uno me debatieron en comisión. Y hablamos de proyectos importantes, de generación de trabajo, de generación científica, que trabajamos con Clarisa Otero desde hace varios años, de la gente del CONICET, proyectos para la justicia, proyectos de cultura, proyectos de revalorización histórica. Ni eso no importa. No, porque lo presentó Martín Palmieri, que es peronista. Porque lo presenta, no sé, Alejandro Snope, que es peronista, ni siquiera se lo debate, ni siquiera se lo discute, cuando puede ser muy bueno para la provincia, incluso con distintos puntos de vista. Claro. Diputado, muchísimas gracias por haber venido y bueno, que tenga un hermoso 2023, usted y su familia. Muchísimas gracias a usted por la invitación, bueno, un saludo a toda la producción y a usted por un próspero año nuevo, y especialmente a toda la gente que está al otro lado, que tengan un excelente 2023. Y bueno, a no bajar los brazos, que todavía queda mucho camino por andar. Gracias, diputado. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros haciendo esta sobremesa. Dios mediante, nos juntamos mañana en el último programa del ciclo 2022. Y ahora quédese, que ya viene Palpala Hoy.